Hola, bienvenidos una vez más a su canal, El Planeta de Yani. Yo soy Yani y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que se ha repetido muchísimas veces, que me han hecho muchísimas preguntas acerca de este tema y siento que hoy es el día preciso para tocarlo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre resistencias. Esa fue la pregunta que me hicieron. Yani, por favor, habla sobre las resistencias. ¿Resistencias a qué? En Ley de Asunción, cuando las personas hablan de resistencias o cuando los coaches se refieren a las resistencias, simplemente están hablando de cuando nosotros no estamos enfocados en nuestro deseo cumplido, sino que estamos sintiendo variedad de emociones negativas, cansancio, que no sentimos que la realidad se está moviendo, que no podemos sostener nuestra fe, que los procesos cansan, que el deseo se convierte básicamente en una creencia limitante. Así que hoy, voy a dar la perspectiva que tengo a partir de todo lo que he aprendido, a partir de todo lo que he escuchado, a partir de todo lo que he leído y obviamente a partir de mi propia interpretación. Primero que nada, tenemos que recordar qué es el deseo y qué es el deseo cumplido, porque son dos cosas totalmente diferentes. Un deseo es una llamada, es una notificación, es un mensaje, es un reflejo de aquello que está dentro de mi conciencia y que esa autoridad interna que yo tengo, ese yo soy que existe dentro de mí, que somos uno, me muestra para que yo pueda entender que yo soy capaz de expresar esa realidad. Quiero que lo escuches bien. Que tú tengas un deseo y que tengas una urgencia de un deseo de manifestar una realidad, simplemente ya es una buena noticia porque significa que tú tienes conciencia de ese deseo cumplido y significa que por ende eres capaz de manifestarlo. Esto es muy importante, sobre todo porque mucha gente cree que cuando desea algo y aparentemente no puede sentir la sensación del deseo cumplido porque nunca ha experimentado eso en su vida tridimensional, en su vida real, cree que no puede acceder a él. Por ejemplo, mucha gente cree que no puede asumir ser abundante o ser millonario porque toda su vida ha tenido problemas de abundancia, porque en su vida no ha experimentado grandes fortunas, porque no ha amasado fortunas hasta ese momento, hablando de dinero, por ejemplo. Entonces, como nunca lo ha experimentado, en la realidad tridimensional, cree que no sabe cómo se siente. Pero de hecho el deseo es una manera, es un mensaje que nos comunica nuestra conciencia y nos dice, mira, eres capaz de experimentarlo porque lo deseas. El hecho de desearlo ya es, una buena noticia. Entonces, por ende, el deseo no es lo que nos provoca la emoción negativa. Luego pensamos que el proceso nos provoca la emoción negativa, pero el proceso tampoco provoca emociones negativas porque el proceso, cuando lo hacemos bien, cuando entendemos por qué hacemos un proceso, que de hecho vamos a llamarle proceso a autoobservarnos, tener un objetivo y desapegarnos. Ese es el proceso, pues el proceso tampoco es algo muy complicado. Dentro de esos 3 pasos, obviamente, entran las técnicas que nosotros manejemos en ley de atracción o ley de asunción, que pueden ser visualizaciones, scripting, vivir como si ya fuera, repetir unas afirmaciones, repetir una dieta mental, etc. Pero el proceso tampoco es lo que nos genera resistencia. Puede ser cansado, puede ser exhaustivo, puede llevarnos a hastiarnos, sí, porque estamos pendientes del proceso y pensamos que el proceso es lo que manifiesta, pero no.
Cuando nosotros recordamos que el proceso no es lo que manifiesta, sino que es nuestra sensación, sino que es nuestro conocimiento de que nuestra autoridad interna es la que tiene poder de manifestación, nosotros sentimos el proceso como algo bueno, como algo entretenido, como un booster, como un acelerador quizás. Entonces, si no es el deseo y no es el proceso lo que nos está generando la resistencia, ¿qué es? Lo que a nosotros realmente nos causa esa resistencia, esa emoción negativa, ese mal sentimiento, ese mal sabor de boca, eso que nos provoca ganas de llorar, que nos hace sentir extraviados, que nos hace perdernos de lo que realmente importa, que es el deseo cumplido, es nuestra atención a lo que no deseamos o a lo que no nos gusta. Eso es lo que provoca la resistencia dentro de cada uno de nosotros. No es tu deseo, no es el proceso, es la atención que tienes en lo que no te gusta. Lo que entonces nos provoca resistencia es intentar siempre que lo que no nos gusta desaparezca de nuestra realidad. Entonces, nuestro enfoque está en que las condiciones cambien, en que el clima cambie, en que el gobierno cambie, en que la tercera persona desaparezca, en que nuestra pareja nos quiera. Es intentar cambiar esa realidad. Eso es lo que nos cansa a nosotros. Porque olvidamos que el deseo cumplido no es eso. Tu deseo cumplido no es que el gobierno cambie para tú obtener un empleo. Tu deseo cumplido es tú en tu empleo. El deseo cumplido no es ganarte la lotería para que tú puedas ser millonario. Tu deseo cumplido es siendo millonario. El deseo cumplido no es que tu persona específica sea más detallista contigo y que tenga que cambiar todo su sistema de creencias para que sea más detallista contigo, sino que tú recuerdes que tu persona específica tiene detalles o se comporta de cierta manera contigo. Lo que nos genera resistencia es intentar que lo que no nos gusta desaparezca sin cambiar nosotros. Porque recuerden que el enfoque siempre está en nosotros. ¿Ok? Nosotros estamos interpretando el mundo con respecto a nuestro sistema de creencias, a lo que nosotros creemos que somos. Apenas nosotros logremos cambiar ese concepto que tenemos de nosotros mismos, el proceso se facilita, el deseo se convierte en la sensación del deseo cumplido y la sensación del deseo cumplido se convierte en una realidad tridimensional. Simplemente estás deseando que todo cambie. Simplemente estás deseando controlar todo lo que no te toca controlar. Y te estás olvidando realmente de controlar lo único que tienes que controlar. No tienes que controlar tus pensamientos. No tienes que permanecer pensando positivamente todo el tiempo. Eso no es lo más importante acá. Eso se da de forma natural cuando tú entiendes que tú eres un ser humano experimentando una realidad tridimensional y que por ende tienes diversidad de emociones. Diversidad de emociones que interpretas como positivas o negativas dependiendo del sistema de creencias que tengas. Así que lo que uno tiene que realmente cambiar es su sistema de creencias. Pero ¿cómo se cambia nuestro sistema de creencias? Tenemos que empezar a entender que la lógica es que la creencia real es que nuestra imaginación transforma la realidad. Eso es lo que tiene que ser lógico para nosotros. La creencia de que estás separado o separada del deseo cumplido, de la versión que quieres ser, es lo que te aleja de esa versión. Es como si el deseo cumplido fuese una habitación maravillosa y enorme y preciosa y tú te quedaras en la puerta. Sabiendo que puedes cruzar la puerta, te quedas en la puerta porque no te sientes digno, porque no te sientes capaz, porque tienes creencias, simplemente porque no entras.
Y a veces inclusive te devuelves, simplemente decides renunciar, tienes la puerta ahí, tienes simplemente que dar un paso y empezar a asumir más allá de lo que las apariencias te estén diciendo. Y no lo haces. Tú ya eres el deseo cumplido por el simple hecho de desearlo. Por ende no tienes que esforzarte en tener pensamientos positivos o en controlar tu mente porque ya eres eso. Simplemente de hecho cuando decides sentirte menos que lo que realmente eres, porque tienes que recordar quién y qué eres. ¿Qué eres? Eres una autoridad interna que se está manifestando en un cuerpo tridimensional que es capaz de encarnar todos los estados de conciencia que existan, que son infinitos. Y que gracias a la voluntad y a la limitación de tu cuerpo tridimensional puedes experimentar cada una de esas realidades una por una. Pero cuando tú decides sentirte menos de lo que realmente eres, es decir, decides encarnar un estado de conciencia inferior a lo que realmente eres capaz y tu conciencia sabe que eres capaz de experimentar, ahí es donde te empiezas a sentir mal. Tu cuerpo te está diciendo, oye, esto no es ni lo que eres, ni quién deberías ser. Debemos ser más. Tenemos que atrevernos a asumir mucho más. Y aunque la realidad te parezca espantosa, parezca ser inclusive lineal, es decir, como que las circunstancias nunca cambian, como que las cosas siguen siendo la misma. Esa es la verdadera ilusión, eso es lo que es realmente falso. Cada momento de tu vida es una oportunidad de seleccionar, seguir continuando en esa resistencia, seguir con esos pensamientos donde te sientes menos, seguir encarnando ese estado de conciencia donde eres menos de lo que deberías ser o ser más grande que ese sentimiento. Si me escuchaste hasta este momento, mil gracias. Ya sabes que me encuentras en todas mis redes sociales como @elplanetadeyani. También me encuentras en Spotify como el podcast de Yani. Yani se deletrea Jeani latina. Y pues no te olvides, si estás aquí en YouTube, de darle like, suscribirte, comentar y pues simplemente que pongas en práctica esto que te estoy diciendo. Eres más grande que tus resistencias. Eres más grande que todos esos sentimientos que encarnas. No te juzgues. Juzga el estado. Juzgar el estado está bien, porque sabes que no te hace bien. Pero tú eres el cuerpo que puede encarnar cualquier otro maravilloso estado. No te condenes a ser menos de lo que estás destinado a ser. Adiós.